Cuonda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Antonio Ortiz, bienvenido a Binarios, aquí para discutir esta semana, gritarnos el uno al otro sobre el servicio de Apple. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ángel, muy bien, aquí con ganas de debatir, con ganas de conversar contigo. Sí. Sí, Twitter saca lo peor de nosotros. ¿Qué tal todo? ¿Cómo llevas la semana? Bueno, un poco de locos, porque en mi casa profesional andamos pues de mudanza, de cambios, y claro, juntarnos con... Bueno, le explico un poco a la audiencia. Yo era uno de los fundadores de Weblogs, empresa que hace Chataca, entre otras cosas, lo que hacía, porque bueno, ahora estamos integrados en Webedia, que es un grupo francés más grande, tiene cosas muy chulas en España, como Sensafin y 3D Juegos, y ahora pues justo estamos en los meses de integrarnos, de juntarnos, y por lo tanto de muchos cambios, mucho frenesí. Pero vamos, contentos, bien, y qué bien que llega el fin de semana también, ¿eh? Sí, bueno, a ver, esto saldrá, vamos a ver, estamos grabando en viernes. Llevo un descontrol terrible con las grabaciones de Binarios, ¿sabes? A principios de año me propuse que para la nueva temporada iba a hacer los viernes la publicación. Creo que ni un solo capítulo ha sido los viernes, siempre suele salir los domingos entre una cosa y otra. Y ya no sé muy bien cómo hacerlo, porque es que al final es un follón. Los podcasts de conversación así siempre es un follón coordinarlos, ¿no? Porque quieres invitar a alguien, puede venir, pero no puede venir el día que tú te viene bien grabar, entonces hay que hacerlo para la semana siguiente, se te queda una semana huérfana. Me estoy dando cuenta que el problema de los podcasts, más que la edición y la grabación y tal, es el coordinarlas a la gente que va al podcast. Pero bueno, yo creo que este sí va a salir para el fin de semana y sí, la verdad es que ha sido una semana, en mi caso también, un poco una locura por la cantidad de trabajo que se me acumula, pero bueno, suele ser una buena cosa, ¿no? Tener trabajo. Sí, bueno, desde luego. A ver, cuéntame, ¿por qué no te gusta el servicio de noticias de Apple? ¿Por qué eres un hater? Dímelo así, sinceramente, te sale del corazón. Nada, vamos a ver. Nuestro debate empezó porque mi apunte era sobre todo alrededor de, bueno, de los márgenes y del reparto de ingresos que planteaba Apple con Apple News, ¿no? Bueno, estuve escuchando tu podcast con Alex, en que ya de alguna manera, incluso antes del reportaje de Wall Street Journal, en el que ha filtrado más detalles, pues bueno, pimponeabais un poco con la idea de Apple News y las suscripciones y cómo funciona el servicio, etcétera. Y claro, para mí un punto de debate es alrededor, primero, sobre bueno, cómo plantea Apple el modelo de negocio de este servicio, y luego sobre el relato, además, que se está haciendo o que se suele hacer a partir de las iniciativas de Apple, ¿no? Y cómo se cuenta y cómo se narra, y que eso entronca mucho con el periodismo tecnológico, Estados Unidos y Europa. Yo creo que hay muchas aristas, pero yo no soy hater, hombre, Ángel. Esa es una cosa. No, yo lo sé, pero es que ha sido una semana un poco rara. Yo creo que todo el mundo le ha sorprendido. Eso ha sido lo único que sabemos del servicio, todo se ha dicho a estas alturas, es lo que se ha publicado en el Wall Street Journal, que viene a decir que lo que Apple está intentando negociar es quedarse un 50% de lo que la gente pagará por usar el servicio. Esto es para crear el nuevo Apple News, que digamos que sería como un Netflix de las noticias. Vamos a poner eso entre muchas comillas, pero bueno, es un Netflix de las noticias. Se quedan el 50% y el 50% restante es lo que se reparte entre los que participan en el programa en base al tiempo que pasan los lectores leyendo las noticias en los medios que participen, ¿no? Y evidentemente ha habido un poco iba a decir uproar aquí en Estados Unidos, ¿no? Ha habido una sublevación de los pundits de tecnología, porque estamos siguiendo el caso de cerca, sobre si esto es un atraco, como un 50% cuando generalmente tiene un 30% en la App Store. Y esto casa mucho con el malestar que va surgiendo cada vez más en torno al 70-30%, ¿no? De la App Store. Y que bueno, que mucha gente no tiene en cuenta que realmente no es un 70-30, sino para servicios de suscripción viene a ser más un 85-15, ¿no? Pero bueno, como que hay cierta animosidad contra Apple ya en torno a los servicios para que ahora lleguen con un 50%. Y no lo sé, a mí es que a ver, o sea, por mí que fuera menos, evidentemente, por mí, oye, pues que fuera 20 y 80% para los medios, pero no acabo de entender muy bien dónde está la lógica de quienes afirman que es mucho, es decir, ¿cuál es el precio que tú considerarías que es bueno para un servicio así? Bueno, aquí yo creo que hay varias maneras de enfocarlo. Primero, además, yo creo que de cara al oyente hay un punto claro. Es decir,
generalmente cuando los medios entramos en temas de medios y negocios, medios y regulación de los medios, pues está claro que no somos neutrales, ¿no? Entonces, sobre la mesa y por delante de estar que yo soy un editor de medios y por lo tanto soy hasta cierto punto una parte interesada. Como tú decías, para mí cuando planteo modelo de negocio de los medios, sobre todo de los míos, lo que me interesa es que el margen esté desviado hacia mi favor, ¿no? Dicho esto, bueno, yo creo que Apple, bueno, viene de una inercia de cuando compró Textures, creo que se llamaba, ¿no? Sí, Texture. Texture, que era una cosita que tenía con The NAS, con otros grupos de medios, y en donde sí consiguió, de alguna manera, imponer el 50%, por lo que ya tiene gente firmada que le da el 50%. No que le da el 50%, ahí en la discusión teníais un punto, lo que argumentabais, porque realmente no es que el medio le tiene que dar el 50% a Apple, sino que es un servicio de Apple que comisiona a Apple y que cobra a Apple y que luego divide entre los medios. Mi punto un poco con lo del 50% es que, por un lado, es que hay muy pocos negocios en el mundo con un margen tan bueno. Es decir, tener negocios que, bueno, no sería un 50% de margen puro para Apple porque tiene costes, ¿no? Es una tecnología que tiene, pues eso, coste tecnológico, tiene coste de editores, ¿no? Tiene bastante curator, ¿no? Se supone que lo tendrá. Todo esto no sabemos cómo es el servicio, pero yo entiendo que va a ser una evolución de lo que ahora es Apple News, la aplicación, y que eso vendrá con un equipo detrás que va a hacer eso, de editor, de decir, oye, mira este reportaje tan bueno que es y demás. En cuanto al porcentaje, hombre, te digo, yo cada foto que vendo en Getty se queda con un 80% del ingreso. A mí me da un 20%. Yo soy el que ha sacado la foto. Pero bueno, es decir, luego en negocios de contenidos hay tantos márgenes como negocios hay de contenidos. Es decir, cada uno se monta su película y ve si le cuadra o no le cuadra. Lo que tú dices es cierto, es decir, el 50% no sale arbitrariamente de Apple. Esto es lo que ya cobraba Texture en su momento a los que no eran dueños de la plataforma. Es decir, si con The NAS y toda esta gente que era dueña de la plataforma, evidentemente no se llevaba un porcentaje tan alto. Sus revistas eran incluso menos de un 50%. Claro. Pero la gente que no estaba no participaba en los beneficios de la empresa Texture como tal, si ponía sus medios sí que era un 50%. Sí. Entonces, no era un problema con Texture, porque nadie sabía que era Texture, básicamente. Es decir, no tenía muy poquito uso y era sobre todo Estados Unidos. Cuando la compra Apple y Apple la va a llevar a un público de 1.000 millones de personas, de público potencial, es cuando realmente, digamos, la gente empieza a plantearse, ¿esto es justo o no es justo? Entiendo que ha sido por eso por lo que nadie se había quejado hasta ahora, no porque le parezca bien que Texture cobre 50 y Apple no. Claro, fíjate, yo creo que, bueno, hay un punto en el que yo sí intento ser objetivo, es que realmente en esta negociación la relación de poder creo que sí está más nivelada a favor de Apple. ¿Cuál es la coyuntura, la situación ahora? Pues es una coyuntura y una situación de gran dificultad para los medios, de fuerte reconversión, ¿no? De la reconversión de medio tradicional a digital. Es un contexto también en el que hay cierta decepción, aunque en mi opinión quizá exagerada, con los nativos digitales, ¿no? Por todo lo que ha pasado con Basti, las decisiones de Vice, o en España con Playground, ¿no? Aunque me parece que hay un poco de cherry picking, igual que hay nativos digitales a los que no les ha funcionado tan bien su proyecto de negocio o los objetivos que querían conseguir, hay otros que van a otro paso, creo que consiguiendo cosas notables, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, el contexto también es Apple News debe estar, las últimas cifras que he visto por ahí que parecían increíbles, en torno a los 90, 100 millones de usuarios con cierta asiduidad, ¿no? No que solo lo hayan probado. Y siguiendo un poco el camino de Apple Music, pues claro, Apple lo va a publicitar, va a hacer una integración muy fuerte, te va a ofrecer a veces con mucha existencia hasta en las notificaciones el free trial. Es decir, ya sabemos que en servicios Apple tiene una capacidad de conseguir una cuota de mercado potente, a la vez que tiene un buen servicio, porque Apple Music no es solo porque esté bien integrado, sino porque funciona bien. De conseguir un mercado pues bastante potente, y eso nos lleva a que, claro,
la disyuntiva para el medio, creo, a la hora de negociar si estar aquí o no, es complicada porque este tipo de propuestas pues, la han intentado históricamente Vendel, que quería ser un Netflix de los artículos y al final ha acabado cobrando por pieza porque nadie le ha dado suscripción. Flipboard lo intentó. Solo Apple creo que además tiene una cuota de mercado en el público susceptible de pagar una suscripción por medio altísima, ¿no? No hay ningún fabricante de dispositivos o desarrollador de sistemas operativos que pueda tener una cuota tan grande en ese público de clase media alta, más dispuesto a pagar por servicios de contenidos o servicios de Internet en general. Entonces, claro, pongámonos en la situación y yo creo que va a haber dos tipos de medios, ¿no? El que vea atractiva la propuesta y otros medios que la vean como un competidor y una amenaza. Sí, y lo que te iba a decir es que precisamente hay que tener en cuenta eso, es decir, el New York Times no va a entrar aquí ni de broma, porque ya tiene su plataforma montada, es un negocio sostenible, no tiene por qué entrar aquí. No, por ahora, digo, y voy a poner por ahora entre comillas, y es importante, por ahora no tiene ningún incentivo para entrar aquí, igual que el Washington Post, igual que el Wall Street Journal, igual que BuzzFeed y todas estas plataformas que realmente tienen suficiente nombre, suficiente usuarios y suficientes visitas como para sostener, digamos, fuera. Y de hecho, estamos hablando de Apple News, porque es como se llama la app ahora. Yo no sé si van a cambiar el nombre, si va a ser un servicio aparte de la app que hay ahora, porque la app de ahora sirve para leer el New York Times, sirve para leer muchas cosas. Y si esto va a ser, digamos, integrado de otra forma o dentro de esa app o fuera. Pero yo creo que lo que vamos a ver aquí sobre todo son revistas. Es decir, lo que tenía Texture. Texture eran sobre todo revistas. Y a lo mejor algún periódico pequeño, local, que no puede permitirse tener un muro de pago, que requeriría invertir mucho dinero en desarrollar una solución propia. Pero más, digamos, hacia un contenido más generalista, más, especializado dentro de revistas especializadas, pero digamos, voy a decir, con una vida más larga que la de la noticia, que al día siguiente ya no tiene ningún valor, sí. ¿No? Entonces, sí. Yo creo que es ahí donde vamos a ver la mayoría de gente que está en este servicio. Sí, además, yo creo que con lo que tú dices, Ángel, hay un punto importante a la hora de entender, cuando tiramos las comparaciones con Spotify, con Netflix, esos modelos de suscripción. Creo que hay un punto además en que para el usuario probablemente sea mejor. Es decir, el usuario puede preferir casi siempre paquetes, ¿no? Que te sumen un montón de cosas y te bajen el precio que pagar individualmente por varios, ¿no? Y eso ha pasado en el fútbol, ha pasado en la música, ha pasado también el vídeo bajo demanda. Bueno, el caso también es que, digamos, como tú mencionabas, pues el ciclo de vida de una noticia es cortísimo. De hecho, ahora noticias que te aguanten o temas editoriales que te aguanten más de un par de días que... Muy poquitos, sí. Sí, hay pocos, ¿no? Eso es como se suele decir, ¿no? Hay temas constipados que te duran un día, hay temas resfriados que te duran 2 o 3, hay una gripe que te dura una semana y ya es, bueno, eso es ya lo excepcional, ¿no? Pero bueno, el disco de música, la serie, pues tienen otros tiempos y además incluso Apple Music o el propio Netflix no hacen una repartición de ingresos, ¿no? Hacen, Spotify y Apple Music sí, pero no con un margen, no con un 50% para los proveedores. No, de hecho, yo ahí donde veo el argumento más a favor en el campo contrario, ¿no? Es decir, esto es una locura, es decir, en servicios como Apple Music, Apple realmente se lleva casi nada, o Netflix, Spotify se lleva casi nada. Están pagándole casi el 97% de lo que ingresan directamente se va a las productoras de contenido. Y ellos, salvo que produzcan algo propio, que es lo que está haciendo ahora Spotify con podcast, con algunos artistas que está intentando firmar con ellos individualmente, realmente los márgenes son prácticamente nulos ahí. Ya. Ahí, claro, yo creo que parte de lo que pasa es un poco emocional, Ángel, es decir, la gente del mundo de los medios, esos directores financieros, ¿no? Esos CEOs, esos jefes de negocio, y dirán sus márgenes, dirán su negocio. Y claro, cuando llega un agregador y dice a las claras, oye, voy a ser un agregador, voy a hacer una propuesta y mi margen, que de nuevo, financieramente no lo podemos considerar un margen porque además tiene que ayudar a soportar desde una fracción del
sueldo de Cook, que ha dedicado tiempo a esto, hasta una parte de la nueva oficina de Cupertino. Es decir, no es margen de contribución, podemos llamarlo, ¿no? Pero bueno, alguien que habla en términos entre el 40 y el 50 de lo que va a sacarse, pues yo creo que hay una parte ahí como un poco emocional, como diciendo, mira, nosotros somos aquí los curritos que hacen todo, pero bueno, este es el mismo lamento que lleva pasando los últimos 10 años con los agregadores y los intermediarios. Es decir, el medio piensa, probablemente me considero a mí mismo como el que más valor aporta en la cadena, pero el negocio se ha movido a otro lugar de la cadena que tiene que ver con el agregador, y es la historia contra Google, la historia contra Facebook, y de repente, pues, claro, yo creo que hay un punto ahí de cabreo, incomprensión, no aceptación al final de que las cosas son así, ¿no? Y que el poder de negociación lo tiene el otro, y de que cada vez parece constante que los agregadores o la puerta a través de la que la mayoría de los usuarios llegan a la información no es a través de la portada de un medio, no es a través de la relación directa de un medio con una app o una newsletter, sino que es a través de un agregador, ¿no? Los hay mejores, los hay peores, pero el movimiento de los usuarios hacia eso, pues realmente es una constante que hemos vivido los medios de los 10, 15 años. De hecho, probablemente los incentivos de Apple News sean mejores para la calidad de los medios, perdón Ángel, que algunos de estos otros intermediarios, que de eso también podríamos hablar. Por eso yo soy estoy muy a favor de Apple News, porque desde que lo he visto evolucionar aquí en Estados Unidos, creo que es de los pocos servicios agregadores, y aquí estoy contigo al 100%, es decir, el valor de lo que es un medio ya es muy pequeño comparado con el valor de la distribución, y esto es la clave de todo esto, ¿no? La distribución. Sí. Es de los pocos distribuidores que tienen los intereses alineados en cierta dirección parecida a la que tienen los propios medios. No va a ser exactamente 100%, pero desde luego es mucho menos antagónica a la posición a la que suelen tener con Google o con Facebook, que durante todos estos años básicamente han extraído digamos, el valor que tenía normalmente el medio, que era la publicidad, lo han extraído y lo han rebajado al máximo. Realmente muy poquitos ingresos lo que puedes sacar comparado con lo que se ingresaba antes por publicidad, ¿no? Digamos, en el equivalente a lo que era antes la publicidad. Yo también digo una cosa, y es que yo no estoy del todo seguro de que en la época de distribución a través de papel y en kiosco el margen que llegaba al periódico fuera mucho mayor del 50%, probablemente menos incluso. Es decir, distribución y venta en kiosco se llevaban bastante parte de los ingresos. Sí. O sea, el dinero siempre ha venido por la publicidad. Sí, vamos, en eso tienes razón, sí. Que en este caso no sé, o sea, lo que he leído por ahora, entre la gente que está comentando esto, es que aunque te suscribas, digamos, al servicio, lo que vas a leer va a seguir teniendo publicidad. O sea, es lo que consigues es acceso a que de otra forma tendrías un paywall, una cosa así, pero el contenido va a seguir teniendo publicidad, y Apple, hasta donde he leído, y no pongo la mano en el fuego por esto porque me suena raro, pero dice que no toca esa parte. Quiere decir que si tú pones publicidad, ellos no tocan el dinero. Vale, ahí bueno, yo veo dos cosas, Ángel. Uno, en cómo funciona Apple News ahora y bueno, lo hipotético que tenemos por lo que dice Wall Street Journal, es que, bueno, en la parte publicitaria, verdad que Apple News permite publicidad, aunque ahí hay una pequeña asterisco que es, bueno, los formatos de Apple News son propios, sí. Son cualquier formato que el medio quiera tener o se quiera pensar, ¿no? Esto siempre provoca un poco que se integre poco en la maquinaria publicitaria habitual de un medio, ¿no? Si tú tienes los formatos para tu medio y de repente si tienes que explotar unos formatos que tienen tamaños distintos y exigen creatividades diferentes, o que tienen unas limitaciones que tú en tu medio pues no las tienes, pues haces que al final probablemente se integre poco, y por eso creo que la gente que ha hablado un poco de ingresos publicitarios de Apple News hasta ahora no esté como muy contenta. Es decir, hay mucha visibilidad, pero poco negocio, porque también está la posibilidad de que Apple te venda la publicidad. Es decir, tú como medio no la vendes, pero Apple te permite poner alguna publicidad de relleno automática, y tampoco permite la programática, que es un poco hacia donde se está yendo el mercado, porque la programática se basa en un cierto seguimiento del usuario vía cookies y uso de todos los datos que puedo tener de un usuario, y en eso Apple es, ya sabes, muy
muy reflectaria a cualquier movida de estas, ¿no? Sí, de hecho es uno de los puntos de distensión de todo esto. No es tanto el 50%, yo creo, en los medios, como el hecho de que Apple no va a dar información muy detallada o, bueno, personal de los usuarios. Y cuando leo estas cosas es siempre, bueno, eso quiere decir que no te va a dar nombre, dirección y correo electrónico, pero lo que tú dices también es cierto. Lo que Apple te puede dar estadísticas y supongo, imagino que Apple News tendrá esta nueva versión de Apple News tendrá un portal de estadísticas bastante avanzado sobre qué consume la gente, cómo lo consume y cuándo lo consume, pero no te va a permitir tampoco meterle una cookie para hacer una publicidad programática. Y ese es un problema grave para el medio. Sí, yo para el medio veo una cosa positiva y otra cosa, pues, visto desde el medio no tan positiva, ¿no? La no tan positiva es que al no tener relación directa con el usuario, o dicho de otro modo, en el argot del sector, el usuario es de Apple y está claro que es de Apple, ¿no? Claro, no puedo llevarlo o no está muy claro cómo voy a llevarlo si quiero dibujar un camino de este leía gratis, ahora pago una suscripción en la que estoy agregado con otros, pero mi objetivo final es llevarlo a una suscripción directa porque he conseguido convencerles de que mi medio es lo suficientemente bueno. De hecho, en el Apple News actual eso es posible y entras en ese comisionado del 30 y del 15 por las suscripciones, pero sigue siendo un usuario de Apple. Habría que ver en este Apple Premium si ese camino sigue siendo posible, pero claro, el medio no tiene una relación directa o una forma de dirigirse directamente al usuario suscriptor que has captado porque es usuario de Apple, ¿no? Y luego, esa yo creo que desde el punto de vista del medio es negativa, o la va a ver el medio de manera negativa, a lo mejor para el usuario es mejor, eso habría que preguntarle a él. Y luego hay una parte positiva que es lo que comentábamos antes de los incentivos, ¿no? Si tú estás agregado por Facebook, tu incentivo es hacer cosas muy llamativas, cuando no muy amarillas, cuando no muy clickbait, bueno, hay distintos grados, ¿no? Porque se basa en más page views, más impresiones publicitarias, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estás agregado con Facebook y tienes los instant articles que te proponen ellos, etcétera, ¿no? Claro, cuando Apple, o por lo menos la información que tenemos, apunta que el reparto va a ser en función del tiempo de lectura, bueno, pues yo creo que se van a crear otro tipo de incentivos, ¿no? Porque ahí tú puedes decir, lo que se va a valorar es que yo esté interesando al usuario, permanezca, tenga cierta profundidad y le esté aportando valor, ¿no? Puede ser un conjunto de incentivos más en la línea de lo que le gustaría hacer a la mayoría de medios. Sí, yo tengo mis dudas porque creo que aún así va a premiarse mucho el titular clickbait porque tienes que robarle, digamos, la audiencia al medio competidor dentro de la plataforma. Es decir, tú aquí eres una serie de televisión que compite con otra serie de televisión en Netflix, por así decirlo. Tienes que darle esa cosa que diga, vas a leer hoy, tenemos 2 artículos sobre la situación en Irán. ¿Vas a querer leer uno o no vas a querer los 2? Y yo tengo que darte la forma de que vengas al mío. Y luego dentro de ahí tengo que mantenerte el mayor tiempo posible. Es decir, se crean una serie de incentivos nuevos que en principio creemos que son buenos, y yo creo que son buenos, pero que tengo cierta duda sobre si acabarán siendo buenos o, como todo en esta vida, lo acabaremos manipulando y acabará siendo una nueva forma de hacer terribles artículos, pero que engancharán a la gente más tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con clickbait, al fin y al cabo? Sí, bueno, ahí también depende un poco del equilibrio de Apple en la parte curada, parte automática. Yo no soy usuario de Apple News porque, bueno, no estando en España, No está en España. Tú entiendo que sí lo tienes más en el día a día, pero no tengo muy cierto. Sé que usa curators, que usa editores para seleccionar. Entonces, claro, a lo mejor cuando no peleas con un algoritmo que se basa en el CTR, ¿no? En el click, sino que peleas con un conjunto de editores, pues cambia un poco la cosa. Yo sí tengo más experiencia en este sentido con Flipboard. Flipboard es un 90% automático, pero la parte de visibilidad extra es elegida manualmente, ¿no? Lo que es la portada, las recomendaciones de los editores, lo que mandan en el correo, y eso tiene bastante fuerza con Flipboard. Entonces, claro, ya tienes que hacer una parte, realmente tu triunfo, tu éxito en este agregador depende de persuadir al posicionamiento del agregador. Flipboard está en un punto, pues, más de cosas interesantes, más de cosas interesantes, es muy subjetivo, ¿no? Pero sí de un punto intelectual un poco más sofisticado, de contenidos un poco más elaborados, de buscar un poco la sorpresa y no lo convencional, de huir del clickbait y del contenido, perdón por usar demasiada jerga en inglés, ¿no? Para el oyente, ¿no?
pasar un poco del contenido de snack así rápido y facilón, sino ir a cosas un poquito más curradas, y tiene ese registro. Update de Samsung, que es una joint venture entre Samsung y Axel, pues tiene un registro un poco más accesible, popular, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero ellos no tienen editores, ¿o sí tienen editores los de Update? Sí, Update se basa en editores, sobre todo la parte de las notificaciones push tienen editores. Bueno, no lo conozco tan al detalle porque ahora mismo no soy usuario, pero de las veces que he leído y hablado con gente de Axel, pues tienen equipo editorial y, por ejemplo, en España tienen un equipo, ¿no? Entonces, bueno, hay distintos registros. Entonces, ¿qué incentivo habrá en Apple News? Pues si lo que dirige más audiencia es la portada y la portada es curada sí o sí, entonces, oye, a partir de ese momento, probablemente el que decida la portada decidirá después de leerse el artículo completo y tendrá un criterio a partir del valor que encuentra ahí, ¿no? Sí, aquí lo han estado haciendo muy bien. O sea, lo que han hecho es intentar no dar demasiado poder a los medios de siempre, sino que también destacar, pues, buena labor periodística de medios que son regionales, pero que pueden estar tratando un tema internacional, ¿no? Pero yo que sé, a lo mejor un periódico de Pittsburgh que está sacando un tema muy bueno sobre Irán, pues no llevarte automáticamente siempre a CNN o a New York Times, sino llevarte a un medio que a lo mejor es más desconocido, pero que tiene mucho valor. En la forma actual, que imagino que será la que sigan. Pero lo mismo, como yo creo que va a ser un contenido sobre todo en revistas, ¿sabes lo que pasa? Que me da la sensación que vamos a ver el anuncio y nos va a parecer muy poco ambicioso, porque van a ser las revistas típicas de surf, town country, motor, tal, que ahora mismo no saben qué hacer en el mundo digital, vale, pero que ahora ven una solución aquí porque dicen, bueno, mira, aunque solo sea el 50%, si Apple nos consigue 150 millones de personas o 100 millones de personas este servicio, aunque sea el 50%, ya algo nos vamos a llevar que de otra forma no nos llevábamos, ¿no? Entonces vamos a ver el lanzamiento y va a ser como, bueno, vale. Pero esto no ayuda al periodismo, esto no soluciona el periodismo. Y es cierto, es decir, no va a hacerlo. Sí, bueno, ahí fíjate que yo tengo un poco de duda, ¿no? Yo conforme pensaba en la propuesta, hasta donde la conocemos ahora, pensaba que esto podía ser como una segunda ventana de explotación para incluso el medio grande. Si yo estuviera en la piel de la gente que tiene montado un buen negocio de suscripción de pago, pues vería esto con unos ojos de preocupación, entre comillas, ¿no? Porque, claro, si entran suficientes generalistas con información diaria, puede acabar siendo sustitutivo de mi producto. Y es un poco el problema o el dilema que tenemos siempre el medio con el agregador. En un mundo en que existe Facebook, Google Discover, por cierto, de Google Discover hemos hablado poco y es el otro que está creciendo como fuente de tráfico de una manera brutal para los medios. Pero bueno, lo que como medio dices, bueno, en un mundo en que existe Facebook, existe Meneame o existe Reddit, existe Twitter, puedo preferir siempre. Ojalá tuviera una relación directa con el usuario y vieran todos los días mi portada. Pero sé que hay mucha gente que me puede descubrir, encontrar, etcétera, en esos sitios. Entonces siempre tienes un dilema, oye, pues voy a tener perfiles, voy a intentar captar a la gente, voy a gastar recursos ahí, voy a intentar optimizar mi contenido para que allí funcione. Entonces, claro, de alguna manera refuerzas al agregador conforme tú apoyas la presencia, la impulsas, la promocionas, ¿no? Que hacemos todos los medios con nuestro botón de síguenos en Facebook. Pues claro, preferiríamos que me lo dijera directamente, pero en un mundo en el que existe Facebook, al final todos los medios también lo empujamos, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy intrigado por verlo, ¿no? Hombre, entiendo que parte de lo que a Apple le gustaría es que, igual que en Apple News hay generalistas y tiene ese tipo de información, que aquí también la hubiera, pero bueno, tú conoces bastante mejor la casa y la forma de trabajar de Apple, entonces, bueno, pues también puede ser que al final esto sea una suerte de el mundo de la revista reconvertido digital con un modelo de negocio y que realmente esto fuera un poco entre complemento y competidor de los digitales especializados, ¿no? Sí, pero te entiendo y 100% de acuerdo aquí, yo creo contigo, es eso, si entra alguno, aunque sea pequeño, empezará a robar esa parte de contenido diario y eso es lo que decía antes, ¿no? De las comillas sobre esto no le interesa al New York Times, no le interesa ahora,
pero si entra este tipo de actores dentro de la plataforma, ya hay otra ecuación a tener en cuenta. Es decir, el usuario que no iba a suscribirse nunca a mi servicio de suscripción, yo soy el New York Times, ¿vale? El usuario que no iba nunca a suscribirse a mi servicio está consumiendo noticias de interés general diario a través de esta plataforma en la que yo podría tener un papel, aunque fuera pequeño, pero ya por lo menos no perdía ese revenue, ¿no? Esa fuente de ingreso. Entonces pero yo creo que eso lo veo más como para una segunda fase. Es decir, Apple al final lo que ve es que tiene la oportunidad buena aquí ahora de coger el modelo de Texture, ampliarlo a nuevas publicaciones gracias a la cantidad de usuarios que tiene y entonces a partir de ahí ya construir, digamos. No sé, la única duda que a mí me queda sobre este servicio, sinceramente, es si vamos a ver Apple News en Android, que me sospecho que sí. Sí, igual, igual que está para Apple Music para Android, pues lo veremos también en Android. Bueno, sí, puede ser, ¿no? Si al final Apple tiene esa apuesta por los servicios como la siguiente gran vía de crecimiento, pues claro, como filosofía de servicio, la ubicuidad y el estar disponible en todas las plataformas, pues es un valor competitivo, ¿no? Porque si al final me suscribo a Spotify y sé que en el del trabajo que me ha tocado un Android también lo puedo tener, pero en el mío, Apple Music no lo podría tener, pues de repente ya hay un pequeño valor diferencial, aunque sea por ese caso. Sí, en el caso de Android es más claro que necesitaban hacerlo precisamente, bueno, primero porque ya tenían la app medio hecha por Beats, y segundo porque Spotify iba a estar si no en las dos plataformas. Aquí a lo mejor no hay un competidor tan directo todavía, quitando update de Samsung o alguna cosa más, pero bueno, también están en ese momento de, bueno, lo he traído aquí al programa porque he escuchado mucho análisis esta semana diciendo, bueno, es que Apple tiene un porcentaje de usuarios muy bueno en Estados Unidos, pero realmente no son tan grandes. Y bueno, tranquilo, que a lo mejor esto acaba en Android también, ¿no? Sí. No lo pensemos solamente el número de usuarios de Apple, porque probablemente venga por Android también. Ya, de todas maneras, lo relevante aquí es que market share tienes en la gente dispuesta a pagar por contenidos, ¿no? Eso es. Uh-huh. Porque, vamos, incluso en la pirámide de elecciones, probablemente para la mayoría de la gente el entretenimiento va un poco antes que esto, ¿no? Y ahí entra la música, entra el vídeo. Sí, o sea, veo más gente pagando por el servicio de Apple de vídeo que por el de noticias, sin duda alguna, vamos, o sea, no me cabe ni la menor duda. Entonces, bueno, yo creo que hay un aspecto más, Ángel, que lo mencionamos en un principio y que tiene que ver un poco con el relato y con la marca, ¿no? Y aquí yo sí, ves que en todo el podcast he sido muy poco hater, estoy portando muy bien, pero sobre todo porque sabes que soy compañero de la gente de Apple Esfera y a veces converso y discuto mucho con ellos, también porque te sigo a ti y leo y escucho tus programas, ¿no? Pero a mí me interesa mucho porque siempre he intentado analizar pues, la diferencia del periodismo tecnológico americano, estadounidense en este caso, perdón, con el español. Y creo que sobre todo en el relato sobre este tipo de iniciativas es donde a veces se nota más la diferencia, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a que creo que aquí va a haber dos formas de relatar la noticia, ¿no? Habrá los hechos, que los tendremos todos, pero en el enfoque siempre van a colisionar dos formas de verlo, ¿no? Y era justo nuestra discusión en Twitter, ¿no? Apple genera una nueva vía de ingresos para los medios, ¿no? Y va a impulsar una cultura de pago que no existe o que es muy incipiente y por lo tanto no es que vaya a ser el caballero blanco de los medios en lo digital, pero oye, aquí viene Apple a empujar esto porque no hemos sabido hacerlo bien en general, ¿no? Y luego otro relato que va a estar en conflicto y que tiene que ver, ¿no? Que se está anclando ese 50%, que será, oye, mira cómo Apple llega aquí al mundo de los medios, impone su poder y su fuerza de la mayor empresa tecnológica capitalista del planeta y, bueno, impone unas condiciones que, claro, para cualquiera que mira los márgenes del mundo de los medios, pues pueden parecerle abusivas, ¿no? Y yo creo que en esos dos relatos es donde al final se construye la marca, ¿no? No solo por el caso concreto de Apple News, que yo creo que es coyuntural y además va a ser, yo creo que no va a ser lo más importante de Apple en este año, ¿no? Pero que en ese enfoque es donde se construye la marca, porque Apple como marca aspiracional, además de la excelencia en producto y servicio que se le exige, ¿no? También se le exige pues que tenga una historia de
centrada en el usuario, que siempre apuesta por el usuario y está centrada en él, y que también cuando lanza algo es porque va a mejorar lo que hay en esa industria y va a llegar a unas cotas de calidad, porque si no, no lo lanzaría. Y bueno, digamos, yo me impresiono un poco desde mi distancia, es que creo que Apple combina esas cosas que sí que hace y que históricamente es imposible no reconocérselas, pero que también tiene sus movimientos tácticos del tipo, oye, en la cuenta de resultados, la parte de servicios es donde puedo crecer y me marco un Apple Music o me marco un Apple Video porque tengo el poder de la relación con el usuario y la interfaz con el usuario, ¿no? Esto probablemente puede quedar un poco a caballo entre los dos. Habrá que ver el producto, en mi opinión, ¿eh? Sí, y habrá que ver también qué peso acaba teniendo realmente en servicios, porque si acaba siendo una cosa muy pequeña, pues tampoco, a lo mejor se puede permitir el lujo de no apretar tanto, digamos, ¿no? Esto yo creo que se ha filtrado sobre todo porque hay un interés por negociar mejores condiciones, sí. Y entonces es una forma de presionar a Apple a nivel público, ¿no? De que bueno, no, ya te digo, no tanto a lo mejor por el 50% como por la parte de los datos del usuario, que yo creo que es por donde están el principal obstáculo, porque lo otro, al fin y al cabo, los que desarrollan los negocios de los medios se sientan a hacer los números y ven si cuadra o no cuadra y ya está, ¿no? Pero la parte de los datos es más estratégica. Sí, de hecho, Ángel, al final, yo creo que tú lo clavabas antes diciendo que para muchos tiene sentido, porque lo que como negocio de medios tienes que hacer, en mi opinión, ¿no? Es no maximizar el porcentaje, sino maximizar el absoluto. Si yo me voy a llevar, digamos, migajas, pero de un negocio de 300 millones de usuarios de pago, oye, a lo mejor esas migajas son un super negocio que tener el 100% de una suscripción propia de un nicho casi marginal de usuarios. Entonces, claro, yo creo que para la clase media de medios que tiene ese punto de, oye, yo podría entrar con la calidad suficiente para que Apple me agregue y participar de esos ingresos de suscripción que por mí mismo, pues probablemente no conseguiría. Oye, desde el punto de vista de negocio, mi objetivo no es el porcentaje, mi objetivo es el absoluto que me vaya a llevar yo, ¿no? No sé, vamos a ver cómo acaba la cosa, ¿no? Quería hablar también, pero muy poquito, de lo del vídeo, porque sabemos, ha salido algo más también esta semana porque parece ser que el evento va a ser común de 25, no sé si has leído algo sobre el servicio de vídeo. He leído un poco el tema de rumores, cuando hablaron de Asimov, me interesó mucho la parte de que, claro, Apple en contenidos y de repente la marca, ¿no? Y como decían que de alguna manera iban a cuidar, bueno, los extremos, ¿no? Iban a tener cuidadín en ese aspecto. A mí me tenía un poco desconcertado la no paquetización, ¿cómo decirlo, Ángel? El que tengamos 3 suscripciones de $10 cada una, corriendo a la vez, y claro, a lo mejor porque estoy más acostumbrado a ver a Amazon, sí. Compañía que al final, digamos, bueno, Prime. Claro, estoy dispuesto a renunciar a algo de margen, pero tengo clientes a partir de 30, 50, $100 al año. Bueno, Apple, claro, siendo contenidos es mensual, pero claro, para mí esa es una de las dudas, ¿no? Si Apple en servicios, al final lo que nos va a decir es, bien, tengo un paquete en el que también puede participar iCloud, en el que puede participar otras cosas, y oye, puede empezar a... Si Apple empieza a llevarse 30 euros de nuestro bolsillo mensuales... Uy, 30, ojalá. Para mí sería una rebaja llegar a este punto. Está bien. 30, ojalá. Bueno, es que entre el iCloud de 1 tera, el no sé qué, el no sé cuánto, lo que compren aplicaciones, al fin, joder, es una pasta alucinante. Tío, Ángel, voy a salir a hablar contigo a comprar acciones de Apple. No, pero además los videojuegos también están incipientes, sí. ¿No? Entonces, claro, primero, para Apple, dice, bueno, si yo empiezo a sacarle a muchos usuarios de iPhone, convertir de ellos unos 20, 30 dólares al mes. Aparte de que, claro, esos dólares ya no van a otros. Es decir, el efecto en el mercado puede ser muy potente, ¿no? Sí, el servicio de vídeo, tal y como parece que se va a plantear al final, por lo que he estado leyendo en los rumores que han salido esta semana, es más como un agregador de servicios de contenido. Es decir, Apple va a tener su contenido propio, que distribuirá, no sé si por un precio mensual al mes o simplemente por usar la app,
pero lo que va a hacer, digamos, es que tú puedes ir añadiendo paquetes de suscripción de otros servicios de streaming. Que esto ya lo hace, por ejemplo, Hulu aquí en Estados Unidos. Y bueno, pues simplemente eso, pues dices, bueno, pues quiero poner el servicio de SPN, quiero poner la cadena CBS, quiero poner no sé qué, no sé cuántos, y te vas configurando, digamos, tu paquete. ¿Qué pasa? Que en Netflix no va a estar ahí, Hulu no va a estar ahí, Amazon no va a estar ahí, HBO es la que se supone que está negociando ahora in extremis a ver si entra o no entra. No lo sé, lo que tú dices es cierto, al final hay un tema de cansancio de suscripción que tarde o temprano vamos a llegar y parece que Apple va a llegar justo en el momento en que estamos llegando a ese punto, ¿no? De que no quiero pagar otra suscripción más. Sí, de hecho, para mí, y perdona que cambie un pelín de tema, creo que se parece al dilema de los medios generalistas españoles este año. Bueno, entre los dimes y diretes que hay en la industria, es que este año y con alta probabilidad de mayo, después de las elecciones, porque nadie quiere jugarse el tráfico de abril, que va a ser súper goloso para los generalistas, pues tendremos la apuesta de pago de los pesos pesados. Eso es un poco la rumorología, ¿no? Y para mí está el dilema justo que tú dices. Es decir, el primero que se lance se arriesga mucho, porque claro, te arriesgas a pedir una suscripción en un mercado en el que no veo yo, o esta es mi visión personal, ¿no?, que alguien tenga un diferencial de calidad respecto a los que se quedarían gratis tan alto como para justificar, oye, en 10 euros, un ejemplo, por el mundo, mientras el confidencial es gratis. Pues, oye, el diferencial de calidad no lo veo tan claro como para justificarlo, ¿no? O sea, no lees la sección de tecnología. Si leías la sección de tecnología verías dónde está el diferencial de calidad. ¿Lo dices por Bruno? Broma. Sí, exacto. Yo te leo. No, te entiendo. No, y es completamente cierto. Es decir, allí lo que la gente no acaba de entender, yo creo, en esto, es que la calidad no importa tanto. Es decir, importa más la fidelidad. Es decir, lo que tiene que conseguir el mundo, lo que tiene que conseguir el país, es lo que ha conseguido el diario en España, que lo ha hecho espectacularmente bien, y es encontrar su nicho y fidelizar ese tipo de audiencia y decir, ya no me van a leer 25 millones de personas, pero me van a pagar el millón o los 2 millones que me interesa. Entonces, a partir de ahí construyes tu negocio con esa nueva idea de no quiero llegar al máximo número de personas, quiero que la gente que se identifica con mi medio me pague todos los meses 10 euros al mes. Que es difícil, es muy complicado de conseguir. Y lo que vas a conseguir, lo que vas a tener sobre todo es que la gente va a elegir uno como hacían antes, ¿no? Con la época del papel, tú elegías tu medio de papel y pagabas todas las mañanas por ese medio y ese es el que te llevabas a casa, ¿no? Pero hay que cambiar un poco el chip en ese sentido. Es decir, no es tanto la calidad, que tiene que tenerla, evidentemente, como has identificado a un grupo de usuarios que va a estar contigo sí o sí, a muerte. Les puedes cobrar 10 euros al mes y van a apoyarte porque creen que tu producto merece eso. Piensa en ese modelo de negocio. Eso es tus ingresos. Ya está. De hecho, claro, y además, cuando antes decíamos, oye, Apple News Premium, o como se quiera llamar, ¿no? Va a llegar un contexto en el que el pago está bastante desarrollado en algunos mercados y en otros, bueno, está incipiente o está empezando. Y a veces, no, bueno, yo creo que hablamos mucho de los grandes casos, New York Times, Economist, etcétera, pero bueno, ahí tienes Clarín y La Nación. Es decir, Reforma, tienes yo creo que España además es lo raro. Es decir, sí. Que si tú vas a los países escandinavos es brutal. O incluso el modelo de Guardian, que bueno, se basa un poco más en la donación y tal. Pero bueno, sí, estoy muy de acuerdo que además el diario, por ejecución, por momento, por planteamiento, vamos, creo que de 10. Pero lo que me preocupa es que en España no veo esa mentalidad en los medios de pensar con ese marco de referencia, ¿no? De decir, tengo que construir marca. Están muy enfocados a tengo que generar tráfico. Sí. Y por eso a lo mejor la transición va a ser muy dura, no lo sé, la verdad es que no tengo ni idea. Yo soy una persona que colabora con el mundo, pero realmente no tengo ningún tipo de información interna de cómo funciona. Y en general siempre he visto esto de la transición de los medios en España muy compleja por cómo funcionan los medios en España en general. Se ha intentado, no ha funcionado, esto va a ser una segunda oleada de intentos, vamos a ver qué tal va. Pero yo creo que si lo vemos con la perspectiva esa, ¿no? Es decir, en vez de estar pensando en vamos a intentar captar la mayor cantidad de gente posible, pensemos en quiénes son los que tenemos ahora seguros y sobre eso es lo que construimos el negocio. Y a partir de ahí ya vamos ampliando, pero
tener la mente muy puesta en quién soy como marca, quién me sigue, por qué les importo como marca y vamos a intentar potenciar eso. Más que quiero tener el 10% de los que vienen ahora gratis que vengan también de pago, porque eso va a ser muy difícil. Además hay una cosa que tú has mencionado y que además bueno, forma parte de los incentivos de este negocio. Es decir, cuando hemos ido por el volumen de tráfico, hemos erosionado marca. Es decir, cuando tenemos nuestra sección de virales, y oye, hay secciones de virales, entre comillas, muy bien hechas en España, alguna que otra, y le tiramos a todo lo que se menea y hacemos mucho suceso, hacemos mucho famoseo. Claro, eso nos da el volumen, pero hace que nuestra marca sea menos defendible como algo por lo que pretendemos cobrar, ¿no? Y el punto que tú mencionas, además yo creo que queda muy bien reflejado en el momentum de la explosión de las suscripciones en Estados Unidos, en el que la misión con la que se han plantado los medios de cara a su público era muy reconocible y muy creíble. El lema de Washington Post me parecía la caña, ¿no? Es la democracia muere en la oscuridad, ha llegado Trump, hay una amenaza por su mensaje antimedio, por su despotismo, por su forma de hacer política, en el que, digamos, toda gran parte del centro, la izquierda y de la derecha más educada, en mi opinión, con perdón, se ha sentido pues amenazada y se ha sentido de que, oye, el periodismo, y además con la calidad que lo hace esta gente, con la calidad que lo hace el Guapo, con la calidad que lo hace el New York Times, que lo hace el Boston Globe, pues merece la pena y quiero formar parte de eso. Yo creo que se lo consiguió el diario en su momento, en el que el giro editorial, bueno, aquí hablando claro, porque ya estamos en el minuto 50 y podemos hablar muy claro, con el giro editorial del país, que poco a poco se identificaba con la vieja política, en el momento que eclosiona Podemos y el antagonismo no es izquierda-derecha, sino en parte izquierda-derecha, pero es también lo nuevo y el diario es el periódico de una nueva generación de izquierdas que no tiene ningún medio de referencia. De hecho, cuando llegan Info Libre y Contexto, años después del diario, ya esa posición está muy, muy ganada. Tienen capacidad de captar algo, pero el grande ahí es el diario. Entonces, con la fatiga de suscripción, Ángel, creo que tú antes lo decías bien, es un punto en el que, oye, me arriesgo mucho si soy el primero que me lanza a esto, pero una vez que el público dispuesto a pagar por contenidos de medios en España ya esté suscrito y ya esté copado y ya tengamos eso, no sé cuánto van a ser 2 millones, y va a ser 1,5 millones, 3 millones, supongo que por ahí andarán las estimaciones, ¿no? Una vez que esa gente ya tiene su suscripción y tiene su Netflix y tiene su Spotify o Apple Music, claro, si tú en ese momento sacas tú y vienes de nuevas con otra suscripción, justifícale a alguien que ya está soltando al mes un montón de suscripciones que se ponga la tuya. Entonces, esa prudencia de más también puede jugar, creo, a la contra del medio. Bueno, pues va a ser un año interesante entre una cosa y otra. No sé si quedaba, te iba a decir si querías hablar de lo de que Amazon se retira de Nueva York, pero no hay mucho que hablar. Yo creo que ha sido sorprendente por un lado y por otro lado como que, bueno, yo creo que se está utilizando para justificar visiones ideológicas de lo que debe ser la empresa y la relación con los gobiernos y poco más, ¿no? Es decir, ahí tienes a los ultraliberales diciendo que qué barbaridad, qué estúpido Nueva York lo que ha perdido, y los ultra socialistas de Nueva York diciendo, o los más alineados a la izquierda de Nueva York diciendo esto es una victoria del movimiento tal. No sé cómo lo ves tú, o sea, más allá de la lectura política, económica, ¿cómo ves tú que en el movimiento de Amazon de retirarse? Bueno, ahí al final, fíjate que creo que los liberales, muy liberales, cuando una empresa pide o negocia con el Estado, sea el Estado, el gobierno del país entero o una de las instancias del Estado, como puede ser perdón por la redundancia, el Estado de Nueva York o la ciudad de Nueva York, oye, pues yo no lo veo tan liberal que tú quieras tener preventas positivas o de inversión sí, para instalarte. Y parte de lo que yo creo que Nueva York, digamos, tenía es que podía elegir, porque la economía de Nueva York está bastante diversificada. Es decir, como tienes desde Wall Street a todos los diseñadores modernos, etc. Bueno, tú conoces Nueva York, ¿no? Sí, tiene 5 o 6 grandes industrias sin ningún problema. Tienes
primero lo que tú dices, Wall Street como importante, pero tienes una industria de publicaciones muy buena, de medios, tienes una industria de moda muy potente, tienes el diseño, Nueva York es una ciudad que no se agota en ese sentido, tiene opciones por todos lados. Y de hecho, o sea, una de las gracias de todo esto es que Amazon estaba prometiendo 25.000 empleos y ha sido uno de los argumentos de la gente que está en contra de que se haya retirado, es que son 25.000 empleos para la ciudad. Nueva York crea 30 y tantos mil empleos cada trimestre, es decir, no era nada. Más allá de un bonito edificio no era nada. Hombre, yo creo que, fíjate, al final yo creo que nos va a llevar a un debate que está ahí de fondo, que es, las grandes empresas globales y su capacidad o su poder de negociación para con los estados, los gobiernos, etcétera, ¿no? En Europa tenemos la versión de Irlanda, pues se deja un poco liar en términos impositivos, Holanda también un poco, y por lo tanto rompen el consenso supranacional de impuestos a las empresas y crean ahí una vía de escape ¿no? Una vía legal para que optimicen sus recursos fiscales. Y claro, para Irlanda sale ganando, está claro, es decir, para Irlanda es mejor tener el 10% de algo que no tenerlo, porque esas empresas pagarían mucho más en otro lado, ¿no? Y que, bueno, a la hora de implantar cuarteles generales, etcétera, estos grandes emporios pues son muy atractivos. Nueva York le puede decir que no claramente, pero Soria, Segovia, vamos. Claro, sí, es que anunciaron que iban a estar en Tennessee, en Virginia y en Nueva York, y todo el mundo pensó, Nueva York ahí no pinta nada, lo único que pasa es que ellos iban a estar en Nueva York sí o sí, es una forma de venderlo, pero realmente, y lo han dicho ahora, se retiran de hacer el cuartel general, pero van a seguir ampliando personal en Nueva York, porque tienen oficinas por todo Nueva York y las van a seguir ampliando porque tienen que estar. O sea, la ciudad no tenía por qué darles un incentivo de impuestos para que llegaran, porque van a llegar igual, de cierta forma, ¿no? Entonces, entiendo que se haya creado un poco de expectativa con lo de Amazon allí. Hubo bastante, cuando se anunció que iba a estar en Long Island City, que es, digamos, enfrente de la zona que es el Empire State, esa zona, digamos, pero al otro lado del río, se creó un gran boom inmobiliario en torno a esto y tal, lo puedo entender. Pero bueno, o sea, que al final, que vengan o no vengan, había mucha gente que lo decía, es que al final esto realmente iba a tener un impacto nulo en la economía de Nueva York en general. O sea, ahí tienes a Google comprándose la mitad de Manhattan y no se suele decir ni se habla y tal, y les están comprando prácticamente todo el Meatpacking District, se lo están comprando Google. O sea, tienen ya 2 o 3 manzanas y siguen ampliando. O sea, que es una de esas cosas. Nueva York absorbe mucho. Tiene poder para aguantar todo lo que le eches. Lo echo mucho de menos, pero bueno. En fin. Antonio, muchas gracias por venir a Binarios esta semana. Un placer hablar contigo. Antonio Ortiz, te voy a decir, o sea, más que recomendar por Webedia, te voy a decir que la gente, por favor, se suscriba a Causas y Azares. Hombre, muchas gracias, muy generoso. Que es la mejor newsletter con diferencia que leo todas las semanas. O sea, merece muchísimo la pena. Hola, es una prescripción. Muchas gracias. Ha sido un placer. Yo creo que tú y yo siempre tenemos un registro un poco diferente en el mundo de tecnología, tenemos yo creo que preferencias marcadas, a veces bastante diferenciadas y tal, pero bueno, siempre es un placer charlar, conversar y a veces hasta discutir contigo. Pues claro, que pues esa, la gracia de todo esto es esa, discutir un poco. Bueno, pues muchísimas gracias por venir, ¿vale? Venga, abrazo, Ángel. Y ya lo sabéis, yo soy Ángel Jiménez de Luis, podéis leerme en el diario El Mundo, como habéis escuchado durante este podcast, en otras publicaciones como la revista Muy Interesante, la revista Fuera de Serie, en la web de este programa, que es binarios.fm, que intento actualizar más o menos a diario, aunque no siempre me sale muy bien. Y por supuesto os recuerdo que Binarios forma parte de Cuonda, que es una comunidad de podcasts independientes en español. Tenemos muchísimos podcasts, podéis ir a la web, cuonda.com, ahí vais a verlos todos, muchísimos de tecnología. Siempre os recomiendo Mixio, de Alex Barredo, siempre os recomiendo Perspectia, un podcast que estamos haciendo con Microsoft, y en general cualquiera que os descarguéis, os prometo, os garantizo que os va a gustar. Y nada más, esto ha sido Binarios esta semana y nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.